Seguimos en El Observador TV en esta tarde de lunes. Nuestro próximo invitado es artista plástico y escritor. Y de esta manera le damos las muy buenas tardes y recibimos al señor Marcelo Aquistapache. Hay veces que me vienen imágenes asociadas al tema de política. Hay una persona que se destaca, que empieza en un plano secundario, pero luego se destaca, es Raúl Sendic. Por algo que ocurre, él como que pasa a un primer plano. El plenario del Frente Amplio aprobó la fórmula Vázquez-Sendic para las elecciones presidenciales de octubre. Es Raúl Sendic. Por algo que ocurre, como que pasa a un primer plano, Raúl Sendic. Raúl Sendic, Raúl Sendic. A mi criterio van a suceder en los principios de año. Es una noticia que impacta, ¿tá? Me da la sensación de que está asociado a una personalidad, porque hay una congoja pública por el fallecimiento de una persona muy querida en ambos márgenes de plata, relacionado al arte y la cultura. De rendirle honores, como que fuera un velatorio dentro de un teatro. Uruguay llora la muerte del artista Carlos Páez Vilaró. El velatorio que se realiza en la sala Mario Benedetti de Agadu partirá el cortejo hacia el Palacio Legislativo. Una personalidad relacionada al arte y la cultura, como que fuera un velatorio dentro de un teatro, Es un accidente y es un vehículo como plateado, moderno. Me parece, da la sensación de que es como que fuera un Mercedes. Es una personalidad, pero muy conocida, pero no me parece que fuera fatal. Lo que sí me condiciona la noticia es de que hay como un comentario de que en el estado que quedó el vehículo la persona debería haber fallecido. Accidente que sufrió Diego del Grossi el domingo de madrugada, el domingo de mañana. Ahí está, ese es un Mercedes, ¿no? Exactamente. Un Mercedes de Diego. Ahí está Diego. Ahí está Diego. Ese, así quedó el auto. Ahí es el kiosco, ahí hay un kiosco. Es una personalidad, pero muy conocida. Es un accidente y es un vehículo que fue un Mercedes. Es una imagen asociado al mar. Es como que fuera una imagen de una playa o está el parte de la costa. En la misma página también está esa foto y hay como una foto de una imagen de un vehículo, como que puede ser un ómnibus o una serie de ómnibus. Una ballena de 14 metros fue encontrada en la playa de Carrasco. Es un cachalote macho y adulto de unos 14 metros de largo. Es como que fuera una imagen de una playa y hay como una foto de un vehículo, como que puede ser un ómnibus o una serie de ómnibus. Pero, por ejemplo, yo veo que hay un destaque importante, por ejemplo, de Argentina. Pasado la mitad de año hay como un festejo en Argentina relacionado como el fútbol o algo parecido. No quiere decir que gane Argentina, pero sí quizás que tenga o que se va a destacar, digamos, por algo festejan. ¿Cuándo te vino esta visión? Todavía no se habían hecho, digamos, los grupos. O sea, Fue anterior a cuando claro, se decidió quién iba, claro. Entonces, a quién le iba a tocar con claro. quién. Muy buenas tardes al señor Marcelo Aquistapache. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido al Observador TV. Muchas gracias, un placer poder estar en tu casa y bueno, con toda la audiencia. Muchas gracias. Marcelo, ¿cómo arranca este don? ¿Cómo le decís vos? ¿Cómo lo definís? Bueno, siempre digo que en realidad creo que todos tenemos el potencial de desarrollarlo. En realidad está todo vinculado a nuestro cerebro primitivo, que viene a ser el subconsciente. Lo que ocurrió fue que el hombre primitivo, hace unos 6-7 millones de años, tenía una capacidad craneal de unos 500 centímetros cúbicos. Y el hombre moderno anda en el entorno de los 1500. Esos 1000 centímetros cúbicos de capacidad craneal es lo que ha sido el crecimiento del cerebro racional. O sea, es el que analiza, el que cuestiona y el que razona. O sea que hace 7 millones de años nuestros ancestros, con una pequeña capacidad craneal, o sea, esos 500 centímetros cúbicos que equivalen al tamaño del subconsciente nuestro actual, con ese cerebro no eran rápidos, no eran fuertes, ni eran inteligentes. Entonces, ¿cómo hicieron para sobrevivir en un entorno mucho más agreste, que estaban desnudos en medio de la sabana, o donde le tocaba vivir? Y esos individuos sin inteligencia lograron sobrevivir.
Y lo que yo entiendo que lograron sobrevivir porque ese cerebro primitivo, entre otros sentidos, lo que tiene, por ejemplo, lo que es la percepción extrasensorial. ¿Y qué es la percepción extrasensorial? La posibilidad de adelantarse a los acontecimientos. O sea, si esos individuos percibían el peligro de una inundación, subían una montaña. Si venía algo tan simple como un chaparrón, se guarecían. Si venía un animal, iban hacia el otro lado. O sea, necesariamente se tenían que anticipar a los acontecimientos para poder sobrevivir. Lo que ocurrió es que toda la evolución apostó al cerebro racional, o sea, el hombre o ese individuo primitivo inventó las herramientas, con esa herramienta empezó a modificar el medio ambiente y toda la evolución apostó al desarrollo del cerebro racional, o sea, de hecho, cada generación nueva tenía 180.000 neuronas nuevas de inteligencia, por lo tanto, a medida que iba evolucionando el hombre, cada vez era más inteligente y eso le permitía inventar herramientas y empezar a modificar el medio ambiente. Y a su vez le hacía como perder esa percepción. Claro, el hombre de alguna forma, si llovía tenía techo, si hacía frío tenía abrigo, si venía un animal tenía una lanza y de esa forma toda la evolución apostó al cerebro racional. Y el subconsciente, que es el verdadero cerebro, el que nos mantiene vital, donde se generan los sentidos, quedó de alguna forma como disminuido y quedó en una especie como de reservorio, es como que fuera el disco duro de nuestra computadora. Y nuestra conciencia aprendió a estar más dentro del cerebro racional que dentro del subconsciente, que lo usamos como para ir a dormir, para que el señor racional descanse. Y todo ese potencial que nosotros tenemos está allí como dormido y no lo utilizamos porque la física tradicional en la cual nos manejamos, a mi criterio es totalmente vetusta y está todo más relacionado al tema de la física cuántica. O sea, el espacio y tiempo lo inventó el hombre para medir el paso del tiempo, pero en realidad tanto acontecimientos pasados como acontecimientos futuros que aún no han sucedido, cuando sucedan van a generar una emisión de información y esa emisión de información, uno, si la utiliza, es capaz de obtener información de esos sucesos. Por lo tanto, por ejemplo, los animales, que se llama instinto animal, cualquiera que tiene una mascota, sabe que los animales perciben, por ejemplo, algo tan simple cuando está por llegar alguien que ellos quieren, sin utilizar los sentidos que comúnmente, porque uno piensa, qué oído que tiene este perrito o qué olfato que tiene, cuando en realidad no es ninguno de esos sentidos, sino que es la percepción extrasensorial que ellos aún la siguen utilizando. En realidad lo que percibe el animal es la presencia de esa persona que ellos quieren en determinados minutos y por lo tanto obtienen información de ese acontecimiento y se estimulan o se sienten contentos antes que la persona llegue. Y nosotros lo tenemos, pero como pensamos que la física no permite, ni siquiera intentamos desarrollarlo. Y ahí está nuestro error. Nos ponemos barreras. Y nuestras limitaciones. O sea, nuestro propio cerebro racional es el que nos limita y la propia física tradicional nos limita porque como pensamos que no se puede, ni siquiera hacemos el intento. Y ahí entiendo que están nuestras limitaciones y ahí es donde en realidad perdemos todo ese potencial, porque ese sentido está intacto y lo tenemos en el subconsciente, pero es como que esté dormido en la estantería empolvándose, porque no lo usamos, pero ese sentido está allí esperando que podamos descubrirlo. Marcelo, contame de los inicios de tu niñez. Recién decías el ejemplo de la mascota, sí, ¿no? Que dice qué oído. Y recuerdo varias veces contaste la anécdota de que ibas a abrir la puerta antes de que sonara el timbre. Claro, porque en realidad lo que es la percepción extrasensorial está hilvanado a los sentidos que conocemos. O sea, uno obtiene estímulos de los sentidos que conocemos, pero anticipándose, digamos, a los sentidos reales. Lo que me pasaba de niño, que siempre lo comento como una anécdota, es que mis padres pensaban que yo tenía problemas auditivos, porque en realidad después se dieron cuenta que no, pero yo, por ejemplo, iba a atender la puerta o el teléfono y cuando estaba llegando recién tocaban o yo abría la puerta y la persona estaba por tocar el timbre o iba al teléfono y cuando estaba llegando sonaba el teléfono. En realidad yo escuchaba el timbre o escuchaba el sonido del teléfono y como todo niño de 4 o 5 años lo primero que querés hacer es ser el primero en atender el teléfono, o sea, esa era mi motivación y por lo tanto yo iba a atender el timbre cuando escuchaba que sonaba, pero en realidad la persona recién estaba por tocar el timbre, o sea, algo lo que les puede pasar a los animalitos, por decirlo de alguna forma. De eso, digamos, esos son los primeros relatos, digamos, que me cuentan mis padres porque yo lo asumía como algo natural, pensaba que era normal poder o sentir el timbre e ir a atender. Donde me di cuenta de que algo mal o algo que no encajaba con la realidad fue, por ejemplo, en la escuela. En primer año de escuela empecé a tener el problema de que terminaba en la dirección 2 o 3 veces en la semana
y era porque en realidad yo escuchaba la campanilla o el timbre para salir al recreo y yo me levantaba unos segundos antes que mis compañeros. Entonces le despabilaba toda la clase a la maestra. Y la maestra diría, este chiquilín ansioso que se me claro, para. Y claro, hoy en día te pondría una pastillita bajo la lengua o algo de eso. Es hiperactivo. Claro, sí, si bien no tenía problemas de conducta ni nada, pero claro, yo escuchaba la campanilla y me levantaba. Entonces, lo que empecé a hacer fue esperar que los compañeros se levantaran para yo levantarme. Y ahí entiendo que de alguna manera empecé a cohibir este potencial, digamos, como instrumentándome dentro de una sociedad, y dentro de esa sociedad la posibilidad de no poder adelantarse a los acontecimientos. Entonces siempre esperé que se movieran los otros para después poder moverme yo, porque si yo escuchaba lo que sentía, en realidad terminaba sancionado, claro, por decirlo de alguna forma. Lo que hablábamos hoy, ¿no? Cómo la sociedad o el medio te va como correcto, limitando, y sobre todo la misma educación, ¿no? Como yo te decía, a mi criterio nos manejamos con una física vetusta, o sea, una física que para muchas cosas coincide, pero todas las cosas que salen del potencial de la física supuestamente ya entra dentro de un misticismo o religioso o un don o poderes, y en realidad no es así. En realidad siempre digo que lo que he podido desarrollar estos años es simplemente demostrando lo que todos podríamos hacer si creyéramos en esto y nos pusiéramos las pilas para empezar a entrenar y a desarrollarlo, ¿no? Marcelo, ¿cómo se fueron pasando los años? ¿Cómo se lo tomó tu familia, tu entorno? Porque me imagino que para tus papás también sería difícil, sí, ¿no? O algo nuevo. En realidad mis padres se dieron cuenta después, ¿no? Al principio lo tomaban como algo divertido y que al principio se preocuparon porque pensaron que tenía algún problema auditivo, y después, claro, el médico le dijo que no, que en realidad yo lo que estaba haciendo era como adelantándome, que a veces pasaban los animalitos en los niños, y así lo tomaron. Pero luego, hasta los 13, 14 años, más o menos, me mantuve dentro de lineamientos generales por esa misma cohibición que la misma escuela o sociedad va haciendo. Y lo que sí me di cuenta a partir de los 13, 14 años es que nuevamente empezó como a recurrir en mí ese tipo como de avisos premonitorios. Y ahí ya me di cuenta de que me servían, o si los utilizaba adecuadamente, digamos, tenían un fin, o por alguna razón me venía esa información. ¿Qué hecho recordás así que te haya marcado o que...? Bueno, de hecho, digamos, como más importante, quizás una vez que salíamos en segundo año de liceo con 2 compañeros más, y vivíamos en el mismo barrio. En ese momento yo vivía en San José, estaba haciendo segundo año de liceo, iba al Sagrada Familia, íbamos con 2 compañeros más, y en un momento determinado íbamos corriendo, y yo me acuerdo que los agarré y le digo, paren acá, y me dice, ¿pero por qué? Le digo, no sé, le digo, porque va a pasar algo. Me dice, ¿pero qué va a pasar? Entonces se rieron, y en el momento que se están riendo, unos 20 metros más adelante, un camión que venía de una feria con cajones, posiblemente perdió el dominio o perdieron los frenos y se dio contra una florería que estaba en la esquina. No, me imagino la cara de tus amigos que deben haber quedado... Es que nos asustamos por el golpe, porque estábamos esperando que pasara algo y sentimos el golpe, el estruendo, una vidriera enorme que se partió, y enseguida corrimos a ver qué había pasado, y yo después ahí sí empecé a sacar las conclusiones, ¿no? de que algo había percibido, y posiblemente si no hubiéramos parado, posiblemente estaríamos en esa esquina en el momento del accidente. ¿Y tus amigos qué te dijeron después de eso? No, digo, fue más la impresión de ver el golpe y el accidente, claro, como que se perdió de vista que vos les claro, de lo que había sucedido antes, ¿no? Pero ese tipo de cosas yo empecé a sacar conclusiones también. Incluso más adelante, en cuarto año, en Sagrada Familia en San José había un lugar, bueno, con telescopio para verlas, y había un grupo de astronomía, y en ese grupo de astronomía éramos 5 o 6 que estábamos, digamos, encargados de ir a hacer las mediciones todos los viernes, y una vez que hacíamos las mediciones pasábamos por el diario Los Principios, que era en ese momento en San José, y dejábamos lo que a nuestro criterio, según las mediciones, iba a ocurrir el fin de semana. Y bueno, y esa vez fui yo a hacer las mediciones, y tenían que venir 3 compañeros más y no fue ninguno. Y bueno, yo hice las mediciones, y las mediciones me daban como que, bueno, que no iba a ocurrir, supuestamente, por la cantidad de humedad que había, etcétera, etcétera, no iba a ocurrir grandes lluvias ni nada de eso. Pero cuando voy yendo a 3 cuadras de ahí, que están Los Principios,
me viene la información de que posiblemente el lunes haya lluvias intensas y vientos, y lo que hice fue, digamos, modificar lo que a mi criterio iba a ocurrir. O sea, iba a ocurrir. no le diste bolilla a las máquinas, claro, dijiste, no le di, acá haciendo otra cosa. Y bueno, y lo hice, y bueno, y el lunes justo hubo un temporal que era imprevisible y con vientos arrachados y que habían volado parte de techos y cosas en San José. Y el jueves, cuando tuvimos la clase de astronomía, bueno, el profesor preocupado que quién habían hecho. Entonces, bueno, no, fue él el que escribió, pues nosotros no vinimos, o sea que por un lado se desprestigiaron ellos porque no habían ido, por otro lado me marcaron como responsable. Y el profesor, bueno... 12. Bueno, no había 12, era 6 en ese momento, pero al principio dijo que bueno, que los parámetros no daba que iba a pasar eso y cómo había puesto justo lo que había sucedido. Y bueno, quedó como una anécdota, ¿no? Pero bueno, ese tipo de... pero las anécdotas iban sumando. Correcto, a medida que iban pasando el tiempo se iban sumando una serie de anécdotas. Y cada vez, digamos, me daba la pauta de que algo había. ¿No? Algo había Claro. y te daba la razón después el tiempo. ¿Sabes que me mencionaste San José? Y mi compañero Jaime Clara, que te dejó un saludo, me dijo, preguntale por San José y preguntale por la escuela 46, ¿puede ser? Claro, sí. Yo tenía la escuela 46. Yo en realidad soy de Mercedes, porque la gente no va a entender nada. Soy de Mercedes, mi papá trabajaba en el Banco Comercial, era gerente. Entonces, a los 6 años fuimos a Durazno, que estuvimos 5 años en Durazno, y después fui a San José, y en San José hice sexto año de escuela hasta el 5.º año del liceo inclusive. Y en la escuela 46 quedaba enfrente a mi casa, yo vivía frente a la plaza, y haciendo cruz quedaba la escuela, y por supuesto siempre llegaba tarde, porque estaba tan cerca. Como estaba tan cerca, Claro. a último momento levantarse. Claro, y ahí tuve el placer de tener de compañera de banco a Isabel, la hermana de Jaime. Con razón nos dijo Jaime, preguntale por la compañera de banco. Divina, y bueno, siempre tengo muy buenos recuerdos, ¿no? Me prestaba la goma porque yo siempre me olvidaba, pero con Isabel Clara, digo, muy lindos recuerdos estos años, y bueno, fue el año ese bisagra. O sea que estuviste muchos años en San José. Estuve 6 años en San José. Sí. Marcelo, yendo más un poco a esto que nos contabas recién, bueno, se fueron sumando estas experiencias de premoniciones que sentías y bueno, fue pasando de la adolescencia, ya llega a la adultez. ¿Cómo se dio ese pasaje? Bueno, de San José, que fue donde se empezaron a despertar más de esos anuncios y de alguna forma empecé a prestarle atención. Yo también estaba trabajando mucho con la parte de arte, por ser artista plástico, y fue una etapa de mucho crecimiento. Fui con Dante Cola, aprender pintura, después también hice con Bernasconi cerámica en San José, o sea, de punto de vista estaba Nelson Romero, que aprendí mucho de él también, y después en el 84 a mi padre lo trasladan a Tacuarembó, entonces fui a Tacuarembó, hice 6.º año de Derecho allá en Tacuarembó, y en Tacuarembó entiendo que fue un poco, digamos, el puntal de todo esto para darle una forma, o una forma de comprenderlo, o una forma de controlarlo, y a mi criterio fue todo a través de la hipnosis. En el 84, cuando llegué a San José, me puse en contacto con la Asociación de Artistas Plásticos de Tacuarembó, que fui muy bien recibido, y a mediados de año por allí me invitan a una exposición que había a beneficio de un hogar de ancianos que se hacía en uno de los cines, que estaba hecho teatro, porque en la época que los cines se cerraban, cuando Sabina salió los videos, ¿se acuerdan? Es verdad. Bueno. Y en ese cine había una serie de exposiciones de artistas plásticos y había un espectáculo de hipnosis donde estaba Fabio Puentes, que actualmente está en San Pablo, él trabajando, que trabajaba con hipnosis. Y era un espectáculo tipo Tuzán, donde, bueno, hipnotizan a la gente, te hacen y haces de modelo, corredor de Fórmula 1, de ataque de indio, cowboy. Y bueno, yo estaba abajo y empezó a hipnotizarle arriba y se ve que quedé abajo medio droga y me hizo subir. Y bueno, y ahí fui el hazme reír de todo Tacuarembó. Pero yo lo disfruté intensamente y en realidad, digo, fue una experiencia sumamente enriquecedora para mí. Lo que pasó fue que a los días me encuentra Fabio Puentes en el centro, en Tacuarembó, como toda ciudad del interior, y me saludó, me dijo, bueno, si me acordaba de él, le dije que sí, y él me dijo que, bueno, que le había llamado la atención, digamos, el grado de concentración que yo había logrado, que por otro lado había estado viendo las obras, que se había dado cuenta que yo era artista plástico, bueno, le gustó cómo pintaba,
y me planteó la posibilidad de empezar a trabajar juntos, ya que en muchas partes del mundo, tanto en Estados Unidos como en la vieja Unión Soviética, utilizaban la hipnosis para desarrollar capacidades ocultas. Y estas capacidades ocultas, digamos, que se aplica no solo a nivel de artistas plásticos, de músicos, de deportistas, y lo que te permite es, digamos, expresarte con el verdadero potencial que tenés adentro, sin trabas culturales, sin importarte el que dirán. O sea, como desarrollar tu lado artístico. Correcto, más libre, más potencial, más libre. Y fue ahí que a mí me pareció interesante. Yo había escuchado de la hipnosis, pero no sabía bien de qué era. Pero bueno, empezamos a trabajar. Yo tenía 17 años. O sea que eras muy chico todavía. Era muy joven, sí. Pero me atrapó y empezamos a hacer prácticas de hipnosis. Entonces, primero, por ejemplo, me acuerdo de los primeros ejercicios que hicimos. Me pedía que dibujara un árbol en estado normal. Y después, en estado de hipnosis, que es una hipnosis leve, en estado de vigilia, que pintara el árbol, pero realmente como lo sentía en mi interior, sin trabas culturales. Y bueno, y la fuerza... Sin pensar que el árbol es verde. Sin pensar, sin utilizar esos criterios básicos que todos utilizamos para encarar una obra. Y la obra que salió tenía una fuerza increíble, un trazo totalmente diferente, hasta la firma era diferente. Pero lo curioso de esto, que después él toma los dos dibujos y los superpone contra un vidrio y coincidían las ramas y las raíces. O sea, era el mismo árbol, pero visto por dos ópticas diferentes. Y ahí me di cuenta del potencial que tenía, digamos, ese mundo interior o ese cerebro primitivo, que en realidad era el subconsciente a quien más allá accedes. de las premoniciones, ¿cómo lo podías utilizar para desarrollarte como artista? Para desarrollar el arte. Y después lo que pasó fue que empezamos a hacer ejercicios de regresión, pero a momentos de mi vida, ¿no? Y en un momento determinado yo empiezo a describir un lugar, un auto verde, lo que era una Bature verde, veo a mi padre mucho más joven, a mi madre, él me pide que dibuje esa escena y dibujo lo que puede ser un 0,58. Cuando veo a mi padre le digo, papá, ¿vos tuviste una Bature así, así? Me dice, sí, dice, pero eso era en Mercedes, que teníamos una chacra. Dice, pero tú tenías 2 o 3 años. Me dice, es muy difícil que te acuerdes. Le digo, mirá, le digo, ¿te acordás del número de matrícula? Me dice, dice, no, pero la libreta la tengo por ahí, tendría que buscarla. Y bueno, a los días encuentra la libreta y terminaba en 0,58. Entonces, ahí me di cuenta de que había un material, de alguna forma, en ese subconsciente vivencial, que no podemos acceder desde el punto de vista racional, pero cuando accedemos a él directamente, el potencial de información que está allí guardado y acumulado es realmente increíble. Y luego lo que pasó fue que yo estaba preparando los exámenes de quinto año liceo y empezamos a hacer también prácticas para estudiar en estado de vigilia, que es como una hipnosis leve que te genera una programación. En el momento que el profesor agarra y escribe el tema del pizarrón, empezás a recordar con lujo de detalle todo lo que leíste en una sola vez. Y realmente me empezó a dar resultados increíbles. Y luego también en quinto año estamos preparando los exámenes finales, estamos preparando con 2 compañeros los exámenes de literatura, y en un momento ellos van a buscar unos bizcochitos, unas miniaturas que eran riquísimas, y yo me quedé solo y traté de aplicar lo mismo que hice hacia atrás, pero puse el día, hora y lugar en que tenía la prueba, dejé la mente en blanco. Adivinar las preguntas. Para ver si me podía adelantar el acontecimiento. Pero además fíjate que siempre son situaciones motivacionales de acuerdo a la edad, ¿no? Uno tiene 17 años, querés saber qué te van a preguntar. Las preguntas del examen. Tenés 5 años, querés saber quién está en la puerta. Y lo que hice fue dejé la mente en blanco y empecé a visualizar la clase, a los compañeros, y en un momento veo que entra la profesora, tropieza y los libros vuelan y se dan contra el escritorio. Y me llamó la atención porque no era algo que yo estuviera pensando, ni analizando, ni deseando, sino que era como que estaba viendo algo que iba a suceder. Y miro el pizarrón y veo un tema y 3 preguntas. Entonces las anoto y empiezo a revisar y estaba dentro de las posibilidades del programa. Entonces cuando vienen mis compañeros les digo, miren, chicos, vamos a estudiar bien todo, pero vamos a preparar bien este tema y estas preguntas. Me dice, ¿pero por qué? Bueno, vamos a hacerlo. Pero después les comento que la profesora iba a tropezar y se iba a caer. Y por supuesto, lo que se corrió entre toda la clase de que la profesora iba a entrar, iba a tropezar, iban a volar los libros. Y el día de la clase, la profesora viene y todo el mundo estaba pendiente. No sé si fue que todo el mundo estaba pendiente o que el tema que la profesora tropieza y los libros vuelan y se dan contra él. Entonces todo el mundo, en vez de mirar a la profesora y ayudarla, me miraban a mí y se reían porque no podían creerlo. Y bueno, y cuando puso el tema y las preguntas coincidían.
Y bueno, y ahí por supuesto me sorprendí y pensé que había sido todo producto de casualidad, pero luego al empezar a aplicarlo en otras situaciones, en un porcentaje enorme coincidían las cosas. Entonces me di cuenta de que había posibilidad, digamos, como de burlar al futuro y obtener la información, ¿no? Marcelo, ¿en qué momento te contactan, por ejemplo, ya más profesionalmente de la policía? ¿Recordás el primer caso que te contactaron para que tú puedas ayudar? Sí. En 1990, bueno, yo vine a Montevideo en el 85, empecé a estudiar abogacía y dibujo publicitario y seguí toda la parte de arte. Luego dejé abogacía en tercero, seguí con licenciatura en Ciencia de la Comunicación, que recién empezaba en la Universidad de la República. Cuando termino dibujo publicitario, empiezo a trabajar en publicidad y en el 90 pongo mi propia agencia. Y en el 91 me llama Fabio Puentes, que estaba en la oficina, me llama de que si podía ir a la casa esa tardecita, porque había un caso de un niño, que el caso era Jonathan Viera, un niño de 5 años que había desaparecido en Salinas, hacía más o menos una semana y no se sabía nada del chico. Parece que la policía, ante la presión pública, digamos, porque se supiera, contactaron a Fabio a ver si él conocía personas que tuvieran esa sensibilidad capaz de obtener información, ya que en otras partes del mundo, como Inglaterra y Estados Unidos, la policía muchas veces trabajaba con videntes o clarividentes en el desarrollo y la investigación de casos que desde el punto de vista científico no se podía adelantar. Y como la policía estaba en una encrucijada porque no había testigos, no se había podido localizar nada, Fabio me pide a ver si yo de alguna forma podía colaborar. Y a mí me llamó la atención porque era algo totalmente diferente para mí, porque yo nunca lo había planteado desde esa perspectiva. Más de las experiencias que había ocurrido, que eran como anecdotarias para mí y que me impresionaban, me llamaba la atención, pero nunca lo había aplicado, digamos, en un caso y menos policial. Bueno, resulta que llego, Fabio en ese momento vivía ahí en Uruguay 40, tenía un apartamento, llego y junto cuando yo llego también venían 5 o 6 personas más que él conocía, que entendía que tenían sensibilidad, porque él hacía grupos como de autosuperación con el tema de hipnosis, y había conocido en todos esos años a muchas personas con potencial, digamos, como para desarrollar eso. Y bueno, y allí, por supuesto, como te decía, la experiencia alucinante para mí, pero por otro lado, esa vergüenza de hacer algo que uno no sabía, porque en realidad yo no sabía cómo se aplicaba y qué iba a pasar. Entonces, y aparte un tema muy delicado. Y un tema muy delicado. Entonces nos sentamos en una mesa, Fabio sacó los diarios, sacó una foto del niño, había un comisario inspector, había un secretario, estaban los grabadores con las cintas grandes en medio de la mesa. Y bueno, y Fabio lo que nos planteó, nos comentó sobre el caso, cuándo había desaparecido el niño, lo último que sabía, y lo que me pidió fue que de alguna forma, lo que íbamos a hacer como una regresión al momento en que el muchacho desaparecía y que tratáramos de ver cualquier tipo de información que saliera, aunque nos pareciera un disparate, la dijéramos. Entonces fue así que aquello parecía una macumba o una cosa rara porque hicimos la hipnosis, la regresión, y en ese momento nos agarramos de las manos. Por supuesto, digo que era una situación extraña, ¿no? Pero de alguna forma, bueno, traté de utilizar ese potencial y la forma en que yo había aplicado el método. Y cuando él empieza a hacer la regresión, yo simplemente dejo la mente en blanco y empiezo a describir lo que se me pegaba en la imagen. Y en un momento empiezo a describir que veo como una imagen aérea, como que fuera una especie de helicóptero, veo que hay un camino de tierra colorada, hay árboles, hay pinos, veo en una esquina que hay unos niños jugando, me puedo arrimar, veo que son 5, hay un niño que está al lado de un arco, el arco estaba conformado por una campera naranja y un pantalón azul, aquellos uniformes, aquellos conjuntos deportivos Bullet que había en aquella época. En un momento determinado veo que el niño, que está descalzo, que por eso no juega, cruza la calle y entra en una casa, sale calzado, asociado a esa casa me viene la imagen como de una virgencita. En ese momento que veo que cruza y se pone a jugar allí al fútbol, enseguida me posiciono como detrás de un hombre de unos 37 años, del pelo castaño largo, que está en una bicicleta negra y está viendo la misma ubicación pero desde otra perspectiva, y con una sensación o como un sentimiento de malicia hacia esos niños, ¿no?
inmediatamente abro los ojos porque me asusté con la sensación que sentí, y veo que todos me están mirando asombrados, ¿no? O sea, yo era el único que estaba describiendo toda esa situación. Bueno, lógico me llamó poderosamente la atención todo ese cúmulo de informaciones, pero bueno, no dejaba de ser producto de mi imaginación. Lo curioso de esto que fue que 3 días después me llama Fabio Puentes diciéndome que la información que yo había dado sin conocer el entorno coincidía exactamente con el lugar, había 5 niños jugando, Jonathan estaba descalzo al lado del... O sea que viste el momento antes de que Jonathan Vi el momento antes, el arco estaba conformado por una campera naranja y un buzo azul. Increíble. Jonathan descalzo cruza la casa de una tía, le preguntan a la tía si ella tenía algo asociado a una virgencita, ella dice que se había mudado hacía poco para ahí, pero que sabía que debajo de las enredaderas había unas baldositas con dibujos, pues no sabía qué era, y una de las baldositas era una virgencita de Lourdes. Cuando empiezan a investigar, ese señor de la bicicleta bueno, investigan, pero no logran dar con él ni el paradero. Esa fue mi intervención, digamos, en el caso, y lo que nos dijo Fabio fue que cualquier sensación o percepción que nos viniera relacionado a eso se lo dijéramos en forma inmediata. Y lo que ocurrió fue que como a las 2 semanas después yo estaba durmiendo y en un momento es como que hubiera roto una cortina negra y veo la imagen de un lago con 2 tanques de OCE, pero veía la imagen invertida, como que estuviera de cabeza. Y todo asociado a una sensación de tristeza y amargura. Y enseguida me despierto y sé que se trata del niño. Entonces, a primera hora de la mañana llamo a Fabio, le digo, mira Fabio, para mí el niño está muerto, para mí está metido de cabeza en un lago donde hay 2 tanques de agua. Y bueno, y Fabio pasa la información a la policía y a unos 1200 metros de donde él había desaparecido hay una laguna que se llama Laguna del Cisne, que justamente en Solimares donde OCE extrae agua para la zona y tiene la particularidad que tiene 2 tanques de OCE. Pero parece que la policía y los bomberos ya habían hecho dragado ahí, habían buscado y no había aparecido nada. 2 días después, 2 fotógrafos de aves están sacando fotos allí y encuentran el cuerpo de un niño metido de cabeza en el agua. Ay, Marcelo, terrible. Cuando tuve posibilidad de ir al lugar... era tal cual lo que habías visto. Era tal cual lo que yo había visto, ¿no? Y además los 2 tanques de OCE que yo desconocía totalmente el lugar, ¿no? ¿Y cómo fue ese primer contacto con una sensación o con una visión tan terrible, ¿no? Porque hasta ahora eran unas preguntas, un examen, cosas cotidianas. Sí. ¿Cómo fue ese contacto con una sensación tan fea como es, bueno, la muerte? Ese contacto de la muerte. Ese contacto me sirvió de referencia para percibir la muerte a partir de ahí en otros casos, ¿no? O sea, una de las, como yo te decía, yo asocio todo esto a física cuántica. De alguna forma todos estamos interactuando con el sistema, ¿no? Todos interactuamos eléctricamente con la corteza terrestre. Entonces, por ejemplo, cuando una persona desaparece, yo lo que hago es pedir el nombre, fecha de nacimiento, una fotografía y en lo posible una prenda de la persona. Y siempre digo que no es para hacer una brujería, sino que lo que es para posicionarme en la señal que solo esa persona puede estar emitiendo. El hecho de estar vivos, estamos generando una emisión de información y esa emisión de información se transforma como una estática de información. Y cada uno tenemos un número específico de información. Por eso es que con el nombre, fecha de nacimiento, la fotografía y la prenda... Simplemente con esos datos vos... Yo sé que la persona, solamente esa persona puede estar generando esa información. Entonces, lo primero que hago es tratar de posicionarme en el lugar que está la persona y si la persona está fallecida, cuando tú tocas la prenda, te genera un desprendimiento de energía, que es como que una corriente eléctrica que te va de la base de la nuca hasta la espalda, o sea, vos que asociado te das cuenta en el momento si a la tristeza persona... y amargura. Sí. El 95% de las veces coincide. Si yo me genera el desprendimiento es porque la persona está fallecida. Y depende, y luego vas como puliendo eso. Entonces yo ya definí, digamos, 3 tipos de muerte. O sea, cuando una persona está fallecida, tú tocas la prenda y te genera un desprendimiento. Por ejemplo, la muerte natural es un desprendimiento como leve pero constante, asociado a tristeza y amargura, y se ve todo en tonos de ocres, y muchas veces visualizás el entorno y las características, ¿no? También, por ejemplo, muerte por violencia, lo que haces es, te genera el desprendimiento, pero es como
son como emisiones constantes y aflojan, constante y afloja. Y te vienen imágenes a color y en movimiento, y muchas veces obtenés imágenes o información de la víctima y del victimario. Te viene asociado. Eso cuando una persona que fue por ejemplo, un asesinada con homicidio, violencia. correcto. Y después, por ejemplo, el más intenso y el más drástico y el que te deja, digamos, más carga negativa, por decirlo de alguna forma, cuando persona desaparece y tocas la prenda, te genera como una electrocución, digamos, una cosa así, es el suicidio. El suicidio, por determinada razón, tiene una carga muy negativa, y cuando tú tocas la prenda, peor que la violencia, porque la violencia es intensa y baja, y el suicidio es intenso completamente. Y muchas veces ¿cómo haces vos para no quedarte con eso? Revivís la situación o la muerte de la persona. O sea, o sentís el momento, si se ahogó en una laguna, el momento que traga las algas, si se ahorcó, el momento del balanceo. ¿Llegás a sentirlo? Lo sentís, y de hecho muchos casos son increíbles después como coincide, ¿no? Me acuerdo de un joven en Maldonado que había desaparecido, no se sabía de él, la carga de intensidad, desprendimiento, y yo veía un cartel de agroquímicos con un movimiento pendular, y desconocía de qué se trataba y no entendía de qué se trataba, y resulta que a los 2 días lo encuentran, lamentablemente se había ahorcado y estaba en el Parque El Jahuel, y a 50 metros enfrente había un cartel de Isusa con el dibujo que yo había dibujado. O sea que posiblemente lo que yo obtuve fue la imagen que él estaba emitiendo, que era la imagen del cartel con movimiento pendular. Y así me ha pasado en cientos de casos, ¿no? ¿Cómo haces para elegir los casos? Digo, esto para vos no es un trabajo. No. Yo lo que entendí desde un principio es que no debo cobrar por colaborar. Entonces lo que hago es selecciono los casos. Porque digo, si hicieras todos los casos que se te acercan, me imagino no, que porque terminás... te llaman por un perrito, por una lechuza, por un gato, por perdieron el paraguas, perdieron la billetera, perdieron... Claro, no, es que sí, la tarjeta, sí. Perdieron... entonces lo que hago es selecciono y al seleccionar me tomo digamos, como no cobro, selecciono el caso. Y lo que hago, lamentablemente, es seleccionar siempre los casos que está la vida humana en juego, claro, o una persona desaparecida por las características. Bueno, me imagino familias que deben de llamarte desesperados. Familias desesperadas, hay veces que saben que la persona está fallecida, pero quieren encontrar el cuerpo para poder darle sepultura. Y los casos son increíbles. ¿Y cómo convivís con eso? Porque es como un dolor constante, ¿no? Si bien es un dolor, yo entiendo que estoy ayudando, y por otro lado también tengo muchos cables a tierra, ¿no? O sea, soy padre de familia, tengo 4 chiquitos, escribo, pinto, aparte trabajo, y entiendo que, y siempre me sorprendo porque digo, si bien a veces estás en casos complejos, la posibilidad de salirme, de meterme y salirme del tema. Y eso, y eso tenés requiere... esa posibilidad de desconectarte y no estar constantemente recibiendo información. No, si no terminarías enchalecado. Imagínate que estés recibiendo información de todo. Entonces el hecho es como que fueras a hacer un briefing. O sea, te sentás, juntás el material adecuado, y lo que haces yo genero determinados movimientos que lo que me hacen es generar la búsqueda de información asociado a eso. Y luego lo que es como un rompecabezas, porque es como que agarras una tanza y empezás a tirar y te empieza a venir información desde todas las perspectivas, de todos los sentidos. Pueden ser sonidos, pueden ser olores, pueden ser ruidos, pueden ser imágenes, y todo sirve. Y lo que he aprendido a hacer, y desarrollé un método que se llama sustitución de percepciones, que por ejemplo cuando desaparece una persona, lo que hago es de alguna forma empezar a obtener información de macro a micro. Y luego lo que se hace es, con esa información, es ir a sustituirlo en el campo científico, porque es la única forma de algo que sea producto de tu imaginación, que tenga un correlativo científico, para que tenga un sentido en una búsqueda policial, por ejemplo, o en una búsqueda de una persona desaparecida. Y la mayor parte de las veces las coincidencias son increíbles. Aunque yo no conozca el entorno, los lugares que describís te permiten ubicar un lugar, y ese lugar va sustituyendo de macro a micro, y terminas provocando una búsqueda científica, y encontrás un testigo, encontrás a alguien que vio algo, o muchas veces encontrás el cuerpo de la persona o una prenda de la persona que permiten hilvanar y continuar con la investigación científica. Marcelo, decís, tengo mis cables a tierra, tengo mis hijos, mi familia, no sé, yo pienso como mamá, ¿no? Que me gustaría como saber todo lo que va a pasar para que no le pase nada a mi hijo. ¿Cómo se maneja eso cuando tenés hijos? Bueno, posiblemente sea como una defensa natural, ¿no? A mí me pasa lo que a todo el mundo, o sea, lamentablemente, digo,
a veces tenés algún accidente o alguna cosa, o se te cae un hijo, se te golpea, se te lastima. Sí, cosas cotidianas Cosas que cotidianas, no tienen por qué ser de gravedad. Posiblemente sea también como una defensa natural, ¿no? Puede parecer fantástico a muchos, pero sería terrible saber lo que te va a pasar en forma inmediata y no vivirías. Entonces, en definitiva, lo que hago es aplicarlo en determinadas circunstancias donde sé que puedo ayudar. Bien, estás trabajando actualmente con grupos, ¿verdad? Con hipnosis, para personas con adicciones. ¿Cómo es ese trabajo? Bueno, en realidad el tema de la hipnosis es la posibilidad de acceder al subconsciente. Como yo te explicaba, viene a ser el cerebro primitivo del hombre, que viene a ser el disco duro donde se guarda la información. Lo que ocurre es que las adicciones son generadas por el cerebro racional, que es ese cerebro que ha tenido el control los últimos millones de años y es a quien le dirigen todas las adicciones. O sea, los productos adictivos, cigarro, alcohol, drogas y algunas comidas o algunas adicciones como algunas bebidas colas o harinas, por ejemplo, están dirigidas al cerebro racional. Y básicamente nuestro cerebro funciona eléctricamente. Entonces, por eso es que es muy difícil dejar una adicción, porque la información que se coloca en la estantería, o sea, en ese disco duro, es colocada por el cerebro racional, pero el que la coloca allí es el subconsciente, que es como una especie como de bibliotecario esclavo del señor racional que hace todo lo que él le dice. Por eso es que las personas no pueden dejar la adicción, porque toda la información negativa de la adicción nunca es colocada por el cerebro racional en la estantería donde él hace el borne positivo, por lo tanto lo manda, todas las cosas negativas de la adicción las coloca en trastos viejos. Entonces, lo que yo hago a través de la hipnosis, en una sola sesión, por ejemplo, tenemos más de un 75% de efectividad en dejar el cigarro. ¿En una sola sesión? En una sola sesión. Y en el caso del alcohol es casi el 90%. Es increíble el caso del alcohol. Y en el caso de la ludopatía también es increíble. Y en el caso de las drogas también es increíble. Y una cosa increíble es la comida. Por ejemplo, a través de la hipnosis para adelgazar. Y lo que se hace es se sustituye la información de todas aquellas cosas que te gustan y te engordan, de tal modo que ves una pizza con mozzarella es como ver una baldosa, o una bolsa de bizcochos como ver una bolsa de piedra. El mismo poder de voluntad pasan a ser parte del paisaje. Y lo mismo ocurre con las adicciones. Yo lo que hago accedo al subconsciente a través de la hipnosis, que no tiene nada que ver con lo que uno se cree, que te dicen bien dormido, te desmayas y te olvidas del mundo. En realidad, uno siempre está consciente escuchando lo que dice. Lo único que pasás del cerebro racional al subconsciente. Y el subconsciente, que es un niño inocente, se cree todo lo que le decís. Entonces yo lo que hago, le modifico la información que el cerebro racional utiliza para estimular la adicción. Entonces, donde había un positivo, le coloco un negativo. Entonces, cuando el cerebro racional toma el control, va a buscar la información positiva y se genera un cortocircuito. Y la persona se enfrenta a la adicción y es como que nunca lo hubiera probado. Bien, ¿y cómo te llevas con esta tarea? Bueno, y la verdad que fascinado, porque digo, por supuesto, en esto sí cobro, pero es una forma también de ayudar y los resultados son notorios. ¿Dónde lo estás realizando? Yo trabajo en forma particular y también se están haciendo grupos en el Ateneo Montevideo. Aquellas personas, por ejemplo, que están interesadas en dejar una adicción, se pueden comunicar al 2-901-7011 o pueden enviar un mail a ustedpuedeya@hotmail.com y allí van a tener una respuesta inmediata y le van a decir, digamos, qué día y qué hora, digamos, hay grupos para diferentes adicciones. Marcelo, cuando te presentaba decía escultor, escritor, tercera edición ya del Enigma del Rosario. Sí, en realidad este libro yo lo edité en el 2010, está basado en una historia real, que es la desaparición de un seminarista en 1953 en la Capilla Santa María en Melilla. Y bueno, a raíz de esa historia me puse a investigar y bueno, terminé novelando. Y bueno, salió una historia fascinante y bueno, de hecho estoy escribiendo otra novela y estoy escribiendo un libro sobre casos reales, pero no me dan los tiempos para terminarlo. Pero ella se sigue vendiendo y bueno, es así que ya está en la tercera edición y ya está en todas las librerías. Bien, no te puedo dejar ir, por supuesto, sin preguntarte las novedades que podés llegar a percibir, ¿no? Como decías hoy, en un momento donde bueno, estamos en plenas elecciones, las encuestas están peleadas. Marcelo, vos ¿percibís quién va a ser nuestro futuro presidente? Bueno, siempre digo que
por un motivo personal trato de no inmiscuirme ni con fútbol ni política, porque siempre a veces salís mal parado, la gente piensa que porque vos decís determinadas cosas, tenés un interés detrás. Por lo general no lo hago, lo que... En su momento lo veíamos en el video de presentación, hablaste de lo que iba a ser el cambio o lo que va, cómo iba a cambiar la figura de Sendik, que se dio después, salió... Vicepresidente, ¿no? Digamos, con una votación inesperada, digamos, que lo catapultó a ese lugar, porque recuerdan que había otras personas como para ocupar el cargo de vicepresidente con más fuerza dentro del gobierno. Sin embargo, surgió con una votación como espontánea, inesperada, y lo terminó catapultando a un segundo lugar. Claro, lo que ocurre es que la visualización que se dio ahora este año, yo lo hice en noviembre del año pasado, donde, entre otras cosas, dije 8 o 9 acontecimientos que van a suceder. La forma en que yo lo que hago es tratar de posicionarme en junio y en diciembre del año próximo en un lugar donde sé que van a estar revistas o diarios. Eso me gustaría que cuentes, porque vos las cosas las ves a través de los diarios, de las revistas, de las noticias. Las noticias. En realidad es parecido a lo que yo hacía con el examen, ¿no? O sea, yo sabía que tal día, tal hora y en tal lugar yo iba a tener una prueba y yo lo que hacía era mirar el pizarrón a ver qué me ponía. Y básicamente lo que aplico ahora es exactamente lo mismo. Sabés que tal día, tal hora va a estar el diario colgado en el kiosco. Correcto. Entonces yo me paro un día X, que a mí me dicen el 13 de diciembre, y yo me paro frente a un kiosco de revistas y visualizo las noticias que van a salir. Y siempre hay noticias que se destacan. Entonces trato de buscar justamente noticias que no sean comunes de que vayan a ocurrir, porque siempre están los que te dicen, pero eso es plausible que pase. Entonces busco noticias que salgan de lo común, que tengan un contexto específico, hago una interpretación racional, que a veces es donde me puedo llegar a equivocar, pero en general las noticias coinciden dentro de los parámetros, de los tiempos que hablo, y estamos hablando de más de un 90% de ¿Y si hablamos del 1 de marzo del año que viene? ¿A quién vemos? Bueno, lo que yo decía en esa revista, en las notas que me hicieron en noviembre del año pasado, es que a Sendik yo veo que se destaca, que va a llegar a un segundo lugar, o sea, como vicepresidente, y lo que veo más adelante es que por alguna razón él accede como a un primer lugar. Y hay una persona calva del Partido Socialista que está como secundando. Posiblemente se trata de Martínez. Y posiblemente... De Daniel Martínez. Daniel Martínez, ¿sí? Posiblemente sea Vázquez, Sendik y Martínez a la intendencia. Luego, o sea que ves a Tabaré Vázquez como presidente, y Saúl por la interpretación que hago, y a Daniel Martínez en la intendencia. Por la interpretación que hago, sí, ¿no? En el caso de Sendik incluso lo veo como... por momentos en el primer lugar. Sí, y incluso como que hay mucho respeto por el entorno político con él, ¿no? Por cómo viene haciendo el manejo. Incluso lo que yo saco en limpio, de acuerdo a visualizaciones que hice en el 2005, en junio del 2005, eran que Uruguay, a raíz de una serie de descubrimientos desde el punto de vista geológico relacionado a gas y a petróleo... ¿Vos decís que en el Uruguay hay gas y petróleo? Yo lo vengo diciendo desde el 2005, cuando era ilógico decirlo, ¿no? O sea, parecía una cosa loca, pero los parámetros se van dando. Incluso en noviembre del 2005, un barco ruso que fue contratado por ANCAP para hacer un relevamiento, se encontraron con un gran bolsón de gas que no estaba dentro de las especulaciones, y eso fue lo que llevó a toda esta búsqueda de inversión que ha hecho ANCAP a partir de allí. De hecho, a mi criterio, el año próximo es un año de confirmaciones de existencias, no solo de gas y hidrocarburos. Claro que luego llega un parámetro de búsqueda, no quiere decir que lo saquen el año que viene, pero ya se viene... Para vos se encuentra, se localiza. Se encuentra, se localiza y permite a Uruguay cambiar la matriz energética y permite a Uruguay, digamos, tener... Sí, sería un cambio para el país, pero... Increíble. Y lo que a mi criterio... Yo digo que Uruguay, 15 años después del 2005, o sea que en el 2020, Uruguay no solo va a cambiar la matriz energética, sino que le va a permitir posicionarse como un país líder en la región, pese a su tamaño, su contexto, debido a la gran afluencia, digamos, o perspectiva como país minero, no solo gas, petróleo. Yo también digo que hay diamantes y posiblemente uranio, que permitan a Uruguay, digamos, catalogarse y
como la Suiza de América, por decirlo de alguna forma. O sea, ves a Uruguay brillando Yo en un buen momento. lo veo Uruguay. De acá a 15 años. Lo veo Uruguay muy bien. No, del 2005 a 15 del años. 2015 o sea que a 15 años. estamos hablando que de acá al 2020, pese al contexto quizás económico, geopolítico de la región, no sea muy favorable, yo creo que Uruguay, pese a todo, va a seguir, digamos, con una buena perspectiva de crecimiento y gracias a todos esos descubrimientos que se están haciendo. También es importante, por ejemplo, el año pasado, una visualización que yo había hecho relacionado a Cristina Kirchner o el gobierno argentino, es que pasado mitad de año había una noticia asociada a Cristina Kirchner que se trataba justamente de default, la palabra default asociado a Cristina Kirchner. Sí, ¿qué pasó? O sea, y que de hecho sucedió. O sea que esto en realidad lo que permite es que uno puede tener determinadas perspectivas de sucesos que pueden ocurrir y que muchas veces pueden servir para dar determinado giro de timón para de alguna forma enfrentar a una situación quizás no tan maleable o como uno se puede suponer. Por ejemplo, en el caso de lo que ocurrió en Argentina, no era esperable un año atrás. Si bien no venían bien las cosas con Argentina, pero la palabra default no se manejaba hasta que surgieron los fondos buitres y todo se dio rápidamente. Y la palabra default... O sea, un año antes lo viste. En noviembre del 2013. Varios. Entonces, eso, digamos, en parte también permite, digamos, demostrar, o sea, nunca va a alcanzar lo que hago ni mi vida para demostrar de que esto funciona, pero quizás pueda permitir abrir un poco la cabeza a los científicos para que empiecen a manejar otro tipo de física, porque posiblemente la información que manejan, la tecnología es increíble cómo se desarrolla, pero dejen a un lado un montón de interferencias que reciben porque piensan que son interferencias y en realidad es información que están recibiendo del pasado o del futuro, pero como del punto de vista físico creen que no pueden, eliminan eso y solo utilizan una banda de ancha para la física tradicional, pero están dejando de obtener información de algo que va a suceder o de algo que ya sucedió. Marcelo, ha sido un placer tenerte en El Observador. Realmente muy interesante todo lo que tenés para contarnos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, nosotros continuamos en El Observador TV después de esta gran entrevista, con todas estas premoniciones que nos dio Marcelo. Hacemos una pausa, luego viene Ana Pais con todas las novedades de lo que será mañana la presentación del iPhone. Pero, por ejemplo, yo veo que hay un destaque importante, por ejemplo, de Argentina. Pasado la mitad de año hay como un festejo en Argentina relacionado como el fútbol o algo parecido. No quiere decir que gane Argentina, pero sí quizás que tenga o que se va a destacar, digamos, por algo festejan. ¿Cuándo te vino esta visión? Todavía no se habían hecho, digamos, los grupos. O sea, fue anterior a cuando se decidió a quién le iba a tocar con quién. Muy buenas tardes al señor Marcelo Quistapache. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido al Observador TV. Muchas gracias, un placer poder estar en tu casa y bueno, con toda la audiencia. Muchas gracias. Marcelo, ¿cómo arranca este don? ¿Cómo le decís vos? ¿Cómo lo definís? Bueno, siempre digo que en realidad creo que todos tenemos el potencial de desarrollarlo. En realidad está todo vinculado a nuestro... Diego del Grossi, el domingo de madrugada, el domingo de mañana. Ahí está, ese es un Mercedes, ¿no? Exactamente. El Mercedes de Diego. Ahí está Diego. Ahí está Diego. Ese, así quedó el auto. Ahí es el kiosco, ahí hay un kiosco. Es una personalidad, pero muy conocida. Es un accidente y es un vehículo que fue un Mercedes. Es una imagen asociado al mar. Es como que fuera una imagen de una playa o está el parte de la costa. En la misma página también está esa foto y hay como una foto de una imagen de un vehículo, como que puede ser un ómnibus o una serie de ómnibus. Una ballena de 14 metros fue encontrada en la playa de Carrasco. Es un cachalote macho y adulto de unos 14 metros de largo. Es como que fuera una imagen de una playa y hay como una foto de un vehículo, como que puede ser un ómnibus o una serie de ómnibus. Cerebro primitivo, que viene a ser el subconsciente. Lo que ocurrió fue que el hombre primitivo, hace unos 6-7 millones de años, tenía una capacidad craneal de unos 500 centímetros cúbicos. Y el hombre moderno anda en el entorno de los 1500.
Esos 1000 centímetros cúbicos de capacidad craneal es lo que ha sido el crecimiento del cerebro racional, o sea, es el que analiza, el que cuestiona y el que razona. O sea que hace 7 millones de años nuestros ancestros, con una pequeña capacidad craneal, o sea, esos 500 centímetros cúbicos que equivalen al tamaño del subconsciente nuestro actual, con ese cerebro no eran rápidos, no eran fuertes, ni eran inteligentes. Entonces, ¿cómo hicieron para sobrevivir en un entorno mucho más agreste, que estaban desnudos en medio de la sabana, o donde le tocaba vivir? Y esos individuos sin inteligencia lograron sobrevivir. Y lo que yo entiendo que lograron sobrevivir porque ese cerebro primitivo, entre otros sentidos, lo que tiene, por ejemplo, lo que es la percepción extrasensorial. ¿Y qué es la percepción extrasensorial? La posibilidad de adelantarse. Impacta, ¿tá? Me da la sensación de que está asociado a una personalidad, porque hay una congoja pública por el fallecimiento de una persona muy querida en ambos márgenes de plata, relacionado al arte y la cultura, de rendirle honores, como que fuera un velatorio dentro de un teatro. Uruguay llora la muerte del artista Carlos Páez Vilaró. El velatorio que se realiza en la sala Mario Benedetti de Agadu partirá el cortejo hacia el Palacio Legislativo. Una personalidad relacionada al arte y la cultura, como que fuera un velatorio dentro de un teatro, Es un accidente y es un vehículo como plateado, moderno. Me parece, da la sensación de que es como que fuera un Mercedes. Es una personalidad, pero muy conocida, pero no me parece que fuera fatal. Lo que sí me condiciona la noticia es de que hay como un comentario de que en el estado que quedó el vehículo la persona debería haber fallecido. Accidente que sufrió. Seguimos en El Observador TV en esta tarde de lunes. Nuestro próximo invitado es artista plástico y escritor, y de esta manera le damos las muy buenas tardes y recibimos al señor Marcelo Aquistapache. Hay veces que me vienen imágenes asociadas al tema de política. Hay una persona que se destaca, que empieza en un plano secundario, pero luego se destaca, es Raúl Sendic. Por algo que ocurre, él como que pasa a un primer plano. El plenario del Frente Amplio aprobó la fórmula Vázquez-Sendic para las elecciones presidenciales de octubre. Es Raúl Sendic. Por algo que ocurre, como que pasa a un primer plano, Raúl Sendic. A mi criterio van a suceder en los principios de año. Es una noticia que